Diana, ¿tienes pregunta, hija? Dime. Sí, doctora. ¿Hasta qué hora teníamos para mandar el estudio autodirigido? Les puse en la solicitud del correo del trabajo a las 11 de la noche, como es siempre, hasta las 11 de la noche, ¿verdad? Yo espero que lo manden antes. Gracias. Pero ahí dice 11 de la noche, Diana. Del viernes es 19 de febrero, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces inicio preguntando. Vamos a ver, déjenme, me voy a la parte de acá donde tengo los que todavía no ingresan, que a veces no aparecen todos, no sé por qué. Damián Álvarez, estás ahí, Damián, ¿verdad? Sí, doctora, aquí estoy. Damián, desde el punto de vista, ahora vamos a hablar, pues como dice ahí, fisiología sensorial, Damián. La fisiología sensorial tiene la finalidad para todos los seres vivos de contactarnos con el ambiente, nuestra conexión con el ambiente, interactuamos con nuestro ambiente. Entonces, desde el punto de vista estructural, ¿cómo se pueden clasificar los receptores que vamos a ver en este capítulo? Bueno, se clasifican según el estímulo No, al que fíjate responden. bien la pregunta, Damián. Desde el punto de vista estructural, ¿cómo pueden ser los receptores? A lo mejor no pregunté bien. Por su estructura, ¿cómo pueden ser los receptores también? Nada más, ubícate a la estructura. A la estructura pueden ser, libres o encapsulados. Pues puedes, primero dime la estructura, ¿qué? Libre, ¿qué? Pues dendritas, ¿verdad? Las dendritas. Sí, terminaciones dendríticas. Exacto, ¿qué otro? Por su estructura. Neuronas. Bueno, solo me acuerdo. Dendritas, neuronas y células que epiteliales especializadas, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de su estructura, tenemos tres tipos de forma. Dendritas, que pueden ser libres o encapsuladas, o ya vamos a ver unas que parecen de spray, así, se abren todas, así como spray. Esa es una, dendritas. Y luego, neuronas, verdaderas neuronas. Y la tercera, células epiteliales especializadas, Damián. A ver, tú mismo, pues, para darte oportunidad, desde el punto de vista de su función, ¿cómo pueden ser? De su función son quimiorreceptores, fotorreceptores, termorreceptores y mecanorreceptores. Perfecto. Al decir desde su función, nos estamos diciendo tipo de energía, de estímulo que transducen, ¿verdad? Transducir, es decir, cómo nos lo van a llevar hasta la parte del sistema nervioso central. Bien, Damián, muy bien. A ver a Alejandra Sofía. Alejandra Sofía Sí, Castillo, sí, hija. Desde el tipo de información sensorial, fíjate, que llevan al cerebro, ¿cómo pueden ser los receptores? Serían los propioceptores, Muy bien. también los cutáneos, los receptores cutáneos, y los exteroceptores. No, ese ya es según el lugar desde donde está desde donde muestran su respuesta, ¿verdad? Eso ya sería otro tipo, pero desde del tipo de información que llevan al cerebro va muy bien. Propioceptores, sentidos especiales y cutáneos. Perfecto, hasta ahí. Ahora dime tú misma, y desde el lugar donde muestran respuesta, ahora sí, ahí cuáles serían esos que ibas a decir. Los exteroceptores y los interoceptores. Perfecto, muy bien. Y luego todavía tenemos, muy bien, a ver, Cecilia, Estefanía Mondragón. ¿Andas por ahí, Ceci? Sí, doctora.
Muy bien. Ahora dime, desde el punto de vista de su patrón de respuesta, ¿cómo pueden ser? Se refiere a que, bueno, los receptores fásicos y tónicos. Exacto, muy bien. O sea, ¿cómo nos van a responder? ¿Cómo es su patrón de respuesta? Y pueden ser esos dos, ¿verdad? Fásico y tónico. Muy bien. Muy bien, equipo, adelante. Muy bien los que contestaron. Adelante. Empecemos pues con el capítulo 10. Como tenemos que ir a la par los 4 grupos, el doctor Anselmo apenas ayer inició con el capítulo 9. Entonces le tengo que dar oportunidad de que avance. Entonces nosotros pues ni modo, vamos a seguirle porque tampoco no puedo estar sin dar clase. Adelante. ¿Quién inicia? ¿Quién va a iniciar exponiendo? ¿Ana María? No, Montserrat. Montserrat, adelante, hija. Ok, Montserrat. Te escuchamos. Bueno, somos el equipo 2B y vamos a hablar de fisiología sensorial. ¿Le das, por favor? Bueno, en la investigación clínica, el caso clínico que vamos a ver en este capítulo es acerca de Ed, que es un varón de 45 años de edad, que pues va a acudir al médico con un dolor intenso de oído y una audición reducida. Tiene un resfriado y el día anterior desembarcó de un vuelo internacional. Bueno, ¿lo leo? Léelo, adelante. Esto sí lo pueden leer, el No. casito, no pasa nada. El médico prescribe un descongestionante y recomienda a Ed que se le practique una prueba de audiología si su audición no mejora cuando el resfriado haya mejorado. Ed también declara que ya no ve con claridad la letra impresa pequeña, aun cuando no ha sido miope, y su visión a distancia y capacidad para conducir un automóvil no están alteradas. Y pregunta si esto podría corregirse con una intervención quirúrgica. Okay. Y bueno, decía que había unos conceptos a introducir, pero pues no, eso no es necesario. A ir viendo conforme avance el capítulo. Muy bien, Monse. Lo importante es empezar con el caso, ubicarnos el paciente, su edad y los principales síntomas. Las preguntitas que vienen después de cada caso al inicio, esas se van contestando al progreso del tema. Muy bien, adelante. ¿Leas? Bueno, primero que nada, la fisiología sensorial se ocupa de estudiar los mecanismos por los que el organismo detecta los diferentes estímulos, tanto externos como internos, las vías de conducción de las señales desde los receptores hasta la corteza cerebral y la forma en la que se procesa esta información. Los receptores sensoriales van a ser estructuras especializadas del sistema que son capaces de cambiar su potencial de reposo cuando un estímulo específico incide sobre ellos. Cada tipo de receptor sensorial va a dar una respuesta a un estímulo en particular y pues esto va a causar la producción de potenciales de acción en una neurona sensorial. Y estos impulsos que causa se van a conducir a partes del encéfalo que van a interpretar las percepciones del mundo, como sus texturas, sus colores, sonidos y aromas, son creadas por el encéfalo a partir de impulsos nerviosos electroquímicos que se conducen desde receptores sensoriales al encéfalo. Y pues se dice que estos receptores transducen, o sea, como que cambian las formas de energía que hay en el mundo a energía de impulsos nerviosos que van al sistema nervioso central. Y pues van a existir diferentes modalidades de sensación debido a que existen diferentes. Se corta la audición, Monse. No te escuchamos. No, me salió que se me fue el internet. ¿En dónde me quedé? Sí. Que transducen diferentes estímulos. Ahí. Transducen diferentes estímulos que van a ir al sistema nervioso central. Entonces, pues,
van a existir diferentes modalidades de sensación debido a que existen diferencias entre las vías neuronales. Por ejemplo, el encéfalo interpreta los impulsos que llegan desde el nervio auditivo como sonido y desde el nervio óptico. Entonces no importa si el estímulo en sí es el mismo, sino que como son diferentes vías, pues va a dar diferentes resultados. Claro. Son diferentes vías nerviosas, pero también son diferentes receptores, como lo vamos a ir viendo. Y bueno, también los estudios científicos han comprobado que los sentidos pueden percibir solo un rango estrecho de energía, por lo que se dice que actúan como filtros. Por ejemplo, en la visión, el ojo humano puede ver la luz con longitud de onda entre 380 a 780 nanómetros, y la longitud de onda menor a 380 es la luz ultravioleta, y la mayor a 780 es la infrarroja. La luz ultravioleta y la infrarroja no van a poder excitar los fotorreceptores de los ojos y pues no la vamos a poder ver. ¿Le das, por favor? Bueno, vamos a tener diferentes formas de clasificar los receptores sensoriales. Una de ellas es con base de estructura y sus criterios funcionales. En la estructura, pues los receptores sensoriales son terminaciones dendríticas de neuronas sensoriales y pueden ser libres o encapsuladas. Las libres pueden ser, por ejemplo, las del dolor o la temperatura, y las encapsuladas pueden ser, por ejemplo, las que responden a estímulos de presión, como por ejemplo los estímulos de los corpúsculos de Pacini, que estos se encuentran dentro de estructuras no neurales y eso, pues, o sea, está encapsulada, ¿no? Y también vamos a tener los funcionales que se agrupan de acuerdo al tipo de energía de estímulo que transducen. Y pues aquí están los quimiorreceptores, fotorreceptores, termorreceptores y mecanorreceptores. Los quimiorreceptores van a detectar estímulos químicos en el ambiente o en la sangre y son como las papilas gustativas o el epitelio olfatorio. Los fotorreceptores detectan estímulos de luz y son, por ejemplo, los bastones y conos de la retina. Los termorreceptores se estimulan por cambio de temperaturas como el frío y el calor, y los mecanorreceptores se estimulan por la deformación mecánica de la membrana de la célula. Y son, por ejemplo, los receptores del tacto y presión en la piel o las células pilosas dentro del oído interno, que pues estas son células epiteliales modificadas. ¿Le das? Ahí nada más agregaríamos que la parte estructural, Monse, no únicamente son dendritas, ¿verdad? Porque la dendrita, bueno, puede ser libre y encapsulada, sino como ya dijimos al inicio en las preguntas, también tenemos neuronas especializadas nerviosas, pero también tenemos células epiteliales especiales, ¿verdad? Neuronas como cuáles, como en el ojo, ¿verdad? Y las células epiteliales modificadas, y esas también son células epiteliales además, ¿verdad? Como lo vamos a ir citando. Ok, muy bien, adelante. Bueno, vamos a tener también los nociceptores, que estos son receptores del dolor que se despolarizan en respuesta a estímulos que dañan. Los estímulos pueden ser, por ejemplo, el calor o la presión altos, o bien sustancias químicas como la adenosina, el ATP y la histamina. La despolarización puede estimular la producción de potenciales de acción en neuronas sensoriales que entran a la médula espinal en las raíces dorsales de los nervios espinales y después van a retransmitir la información al encéfalo. Los axones de los nociceptores pueden ser de dos tipos, pueden ser fibras A delta o fibras C. Las fibras A delta están mielinizadas, por lo que los potenciales de acción se transmiten pues con gran velocidad, mientras que las fibras C son, son amielínicas o tienen poca mielina, por lo que son más lentas. Y van a existir distintos tractos espinales que transmiten las señales del dolor desde los nociceptores a la corteza cerebral, pero creo que el más relevante es el tracto espinotalámico. Y como se ve en la imagen, va a llegar un impulso nocivo y pues este va a viajar dependiendo del estímulo que sea en fibras A delta o en fibra C a la asta dorsal.
que es donde se localizan las fibras nociceptivas. Y después va a viajar por el tracto espinotalámico para llegar al tálamo y producir la reacción. La sensación. También la percepción, la sensación. También la percepción del dolor puede aumentar o disminuir dependiendo de las emociones o de las expectativas de la persona. Y pues en la analgesia, esta va a ser la reducción del dolor y va a depender de los neurotransmisores opioides endógenos, que como recordaremos estos sirven para aliviar el dolor y están inactivos en circunstancias normales, pero cuando se activan por factores, por ejemplo, como por el estrés, pueden bloquear la transmisión del dolor. ¿Le das? Otro tipo de agrupamiento de los receptores va a ser de acuerdo con el tipo de información sensorial que suministran al encéfalo. Aquí podemos tener a los propioceptores, receptores cutáneos y los de sentidos especiales. Los propioceptores dan un sentido de la posición del cuerpo y permiten el control fino de los músculos esqueléticos. Aquí tenemos a los usos musculares, a los órganos tendinosos de Golgi y a los receptores articulares. Aquí los usos musculares y los órganos tendinosos de Golgi son especialmente importantes, ya que son como los receptores de estiramiento. Por ejemplo, los usos musculares se van a encontrar, son un conjunto de fibras musculares que están envueltas con nervios sensitivos. Y al estar adheridos a estas fibras van a detectar cuando el músculo se está estirando con rapidez para poder emitir una señal. Entonces, de esta señal que emiten se envía a la médula espinal, donde puede activar otra señal en las células neuronas motoras que va a causar el acortamiento reflejo. Entonces, el uso muscular va a controlar el alargamiento del músculo y va a prevenir una sobredistensión. Y pues el órgano tendinosa de Golgi, como su nombre lo dice, va a actuar como un mediador de la tensión. En los cutáneos se incluyen los receptores del tacto y la presión, del calor y del frío y del dolor. Y de los sentidos especiales, pues están los que median la vista, la audición, el equilibrio, el gusto y el olfato. Bueno, también vamos a tener que se pueden agrupar en exteroreceptores o interoreceptores. Los exteroreceptores muestran respuesta a estímulos desde el exterior del cuerpo, como el tacto, la visión y la audición, y los interoreceptores muestran respuesta a estímulos internos. Estos se van a encontrar en varios órganos y pueden incluir los mecanorreceptores o los quimiorreceptores. Que los mecanorreceptores puede ser, por ejemplo, cuando hay cambios en la presión, que los vasos sanguíneos responden a la distensión, y los quimioreceptores pues son los que vigilan el pH o el oxígeno de la sangre en la respiración. ¿Y le das? Bueno, la adaptación sensorial es la capacidad para dejar de poner atención a estímulos constantes. Van a existir receptores fásicos o tónicos. Los fásicos son receptores que responden con un aumento repentino de actividad la primera vez que se aplica el estímulo, pero pasado el tiempo disminuye su índice de activación, o sea que como que se adaptan al estímulo. Y pues gracias a los receptores fásicos es que hay adaptación sensorial. En cambio, los receptores tónicos van a mantener su índice de activación más alto durante todo el tiempo que se aplique el estímulo. Y un ejemplo de receptor fásico es el corpúsculo de Pacini, que es el que se ve en la imagen de la izquierda. Y en la imagen de la derecha, en el apartado A, vamos a tener a los receptores fásicos, que pues como ya dije, van a responder con un aumento repentino de potenciales de acción al inicio del estímulo, pero después van a reducir rápidamente su índice de activación y pues esto produce una adaptación. Y por ejemplo, en los tónicos, que es el apartado, siguen activados constantemente si es que se mantiene el estímulo, lo que produce una adaptación lenta. Pues
En las rayitas la diferencia que disminuye la frecuencia con el foco. ¿Le das, por favor? Bueno, según la ley de energías nerviosas específicas, la cualidad de la sensación va a depender del tipo de fibra nerviosa que sea, y su estimulación solo puede producir una sensación. La sensación se va a producir por el estímulo adecuado o el estímulo, ya que van a existir diferentes estímulos que pueden activar un receptor, pero solo el estímulo adecuado es el que menos energía necesita para poder darse. Y ahí tenemos una tabla que clasifica a los receptores con base a sus estímulos adecuados. Por ejemplo, en los fotorreceptores, su estímulo adecuado es la luz, pero, por ejemplo, en un puñetazo, la presión que causa el puñetazo en el ojo puede dar un destello de luz. Y pues aunque este no sea el estímulo adecuado, pues puede activar. Leas, por favor. El potencial generador o potencial de receptor. En respuesta a un estímulo ambiental, las terminaciones sensoriales, es decir, cambios locales en el potencial de membrana. A estos cambios de potencial se les llama potenciales de receptor o generador, porque estos van a servir para generar potenciales de acción en respuesta al estímulo sensorial. Entonces, como recordaremos, pues el corpúsculo de es un receptor fásico y es cutáneo, y pues depende de la presión. Entonces, si aplicamos un tacto si aplicamos un tacto ligero, va a haber una despolarización pequeña, que sería el potencial generador. Y si incrementamos la presión sobre este, va a aumentar la magnitud del potencial generador para que este llegue al umbral que se requiere para que se produzca un potencial de acción. Y pues, sin embargo, es importante mencionar que como es un receptor fásico, el tamaño del potencial que se produce va a disminuir con rapidez a causa de la adaptación sensorial. Y pues bueno, también pues, es un receptor fásico, ya que la terminación nerviosa dendrítica va a estar cubierta por capas. De lo contrario, si no estuviera cubierta por capas, la estimulación sería directa y sería un receptor tónico. Y si se estimula un receptor tónico, el potencial generado va a ser proporcional a la intensidad del estímulo. Entonces, en la figura de la izquierda, podemos observar una representación de cómo se da el potencial de receptor. Entonces, los estímulos sensoriales suscitan la producción de cambios de potencial graduados, como lo es el número 1, el 2, el 3. Y cuando se alcanza el umbral, que sería el número 4, se va a generar un potencial de acción, que sería el número 5. Y en la otra figura podemos observar la respuesta de los receptores tónicos a los estímulos. Abajo tenemos 3 estímulos de fuerza creciente que se le aplican a un receptor. Y estos son cada vez mayores, por lo que la amplitud de su potencial generador va a aumentar hasta que llegue al umbral y así producir un potencial. Y ya este potencial de acción pues va a persistir todo el tiempo que se mantenga el estímulo, y mientras más fuerte sea el estímulo, mayor va a ser la frecuencia del potencial. ¿Le das? Bueno. Va a haber varios tipos de receptores sensoriales de la piel, y pues un receptor se va a activar cuando se estimule un área dada de la piel. Entonces, las sensaciones cutáneas de tacto, presión y dolor van a estar mediadas por terminaciones nerviosas dendríticas de diferentes neuronas sensoriales, mientras que los receptores para el calor, el frío y el dolor son terminaciones desnudas de las neuronas sensoriales. Entonces, las sensaciones del tacto están mediadas por terminaciones dendríticas desnudas que rodean los folículos pilosos, también llamadas, bueno, estas son las terminaciones de Ruffini y los discos de Merkel, que los discos de Merkel van a proporcionar información respecto a la textura de un objeto, ya que son sensibles a la profundidad de la indentación de la piel. Y las terminaciones de
Ruffini se encargan del estiramiento de la piel. Y pues asimismo, las terminaciones del tacto y presión también están mediadas por dendritas en cápsula, como los corpúsculos de Meissner y los de Pacini. Y pues como ya habíamos dicho, a los de Pacini, como están encapsulados, a estos le ayudan sus capas a absorber la presión del estímulo que se dio y se crea una respuesta fásica. Y pues ahí tenemos a los diferentes receptores cutáneos y dónde se encuentran en las distintas capas de la piel. ¿Le das? Y pues en esta... Ándale, el cuadro, muy bien, vamos a verlo. Y en esta tabla se encuentran los receptores cutáneos antes mencionados, y pues nos menciona su estructura, la sensación que dan y la ubicación. Por ejemplo, pues los corpúsculos de Pacini, la sensación que dan es una presión profunda. Los de Meissner pues responden a cambios de textura, los de Ruffini a estiramientos de la piel, los discos de Merkel a la profundidad indentada, y las terminaciones nerviosas libres son para el calor, el frío y el dolor. Por ejemplo, las de Merkel, ahí tenemos el de terminaciones dendríticas expandidas. No sé si han visto esas estructuras de alambre que es para acomodarse un masaje, que es el tallo y luego se abren todas las partecitas del aparatito este para dar masaje. Así es, expansiones, ¿verdad? Incluso en la anterior, no sé si la puedas regresar, Monse. Ahí no sé si se vean las expandidas, no las ve. Acá. Ahí se ven exactamente. Muy bien. Merkel expandidas, ¿verdad? Ok. Adelante. Y bueno, los receptores para el frío y el calor pues son dados también por terminaciones dendríticas libres, y hay más que responden al frío que para el calor. Los receptores para el frío se van a encontrar en la región superior de la dermis, justo por debajo de la epidermis, y se van a estimular por el enfriamiento. Aquí el mentol es una sustancia que también puede producir la sensación, y va a existir un canal de iones de membrana que muestra respuesta tanto al mentol como al frío en el rango de 8 a 28 grados centígrados. Y los receptores para el calor van a estar un poco más profundos en la dermis y pues van a ser estimulados por el calentamiento, y pues puede haber aquí un calor tolerable o un calor doloroso. Si la temperatura es muy caliente, se van a producir sensaciones de dolor mediante una proteína de membrana que se encuentra en dendritas sensoriales, que se llama receptor de capsaicina, y pues este sirve como receptor para la capsaicina. La capsaicina es una molécula que se encuentra en pimientos rojos picantes o en el chile, que causa sensaciones de dolor y de calor. Entonces, en respuesta a una temperatura alta o a la capsaicina en pimientos rojos picantes, se van a abrir los canales de iones y va a haber una difusión de calcio y sodio a la neurona, lo que va a producir una despolarización y da un potencial de acción que se transmite al sistema nervioso central para que se perciba como calor y dolor, como se ve en la imagen de ahí abajo. Y pues volvemos a tener a los nociceptores que pueden tener dos modos: un dolor agudo inicial o un dolor sordo y persistente. En el dolor agudo inicial, este se va a transmitir por axones mielinizados de conducción rápida, y el dolor sordo y persistente por axones amielínicos delgados de conducción más lenta. Y pues estas neuronas de los nociceptores van a hacer sinapsis utilizando neurotransmisores como la sustancia P o el glutamato. ¿Le das? Bueno, además de la capsaicina para activar el dolor, existen otros estímulos mecánicos que causan daño celular y activan los nociceptores. Por ejemplo, el ATP liberado
a partir de células dañadas. Una disminución local del pH por una inflamación o una infección, y en una inflamación en particular, ya que aquí se produce un aumento en la sensibilidad a la temperatura y al tacto, por lo que se puede desencadenar un dolor con más facilidad. Y bueno, los receptores de mentol y capsaicina que les había mencionado van a ser miembros de la misma familia de canales de cationes. Y a estos canales se les llama canales de potencial de receptor transitorio. Y pues ya le das. La sensación de picazón se van a estimular axones sensoriales no mielinizados que se conducen a la médula espinal. Puede tener distintos receptores, por ejemplo, en la picazón aguda, como la de un mosquito, esta se va a estimular por la histamina que liberan los mastocitos y los basófilos, y pueden tener respuesta a antihistamínicos. Y también se acompaña de enrojecimientos e hinchazón. En cambio, en la picazón crónica, esta va a responder a moléculas que no son histamínicas, por lo que pues no va a haber respuesta a antihistamínicos. Y le das. Bueno, aquí podemos observar las vías de conducción para los sentidos somatoestésicos, los cuales van a incluir sensaciones provenientes de receptores y propioceptores cutáneos, y van a incluir a 3 órdenes de neuronas. Por ejemplo, la información sensorial de la presión se transporta primero por axones mielinizados grandes, que son las fibras A beta, y estas van a ascender por las columnas dorsales de la médula espinal, y no van a hacer sinapsis sino hasta que lleguen al bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo hacen sinapsis con otras neuronas de segundo, y la información se va a entrecruzar de lado contralateral conforme van ascendiendo mediante el tracto de fibras llamado lemnisco medial, y pues este se va a dirigir el tálamo, y ahí en el tálamo están las neuronas sensoriales de tercer orden, las cuales van a recibir las aferencias de las neuronas de segundo orden y se van a proyectar a la circunvolución postcentral de la corteza somatosensorial, que pues es la corteza que se ve ahí en la imagen de abajo. En cambio a la presión, las sensaciones del calor, del frío y del dolor van a ser llevadas a la médula espinal por axones mielinizados delgados, que serían las fibras A delta o las fibras C. Y pues ahí vemos la vía del tracto del lemnisco medial. ¿Le das, por favor? Bueno, las neuronas sensoriales en las raíces dorsales de los nervios espinales se proyectan al asta dorsal de la médula espinal, y esta va a estar organizada en la lámina 1. Las neuronas reciben información respecto a estímulos nocivos que llegan de fibras A delta y C. En las láminas 3 y 4, las neuronas reciben información de estímulos no nocivos que llegan en fibras A beta. Y en la lámina 5, que es de las capas más profundas, van a recibir información proveniente de todos los sentidos cutáneos. Y bueno, se dice que es probable que en esta capa se dé el dolor referido, ya que puede que la información sensorial somática converja en esta capa y pues se contribuya al dolor referido. ¿Le das, por favor? Bueno, como ya había dicho, los aferentes sensoriales primarios van a hacer sinapsis con las neuronas de asociación de segundo orden, y estas se van a proyectar al tálamo. Los axones pues se van a cruzar al lado contralateral y ascienden al encéfalo mediante diferentes, pero en los aferentes sensoriales primarios es mediante el tracto espinotalámico lateral. Y en cambio, en las fibras que median el tacto y la presión van a ascender en el tracto espinotalámico anterior, y pues van a hacer sinapsis
sinapsis con neuronas del tercer orden en el tálamo, y pues también estas se van a proyectar a la circunvolución postcentral. Y pues como ya hemos observado en estas vías, la información somatoestésica siempre va a ir a la circunvolución postcentral en neuronas de tercer orden. Y pues debido al entrecruzamiento de la información, se va a proyectar al hemisferio cerebral contralateral. Y ahí están las vías del tracto espinotalámico lateral y el anterior. ¿Le das, por favor? Va a ser posible dibujar un mapa del cuerpo sobre la circunvolución postcentral para representar los puntos de proyección sensorial. Sin embargo, este mapa va a estar debido a que, por ejemplo, las áreas de sensación de la cara y de las manos son más grandes porque tienen más receptores sensoriales. Y en cambio, pues otras partes del cuerpo que deberían ser más grandes en teoría, pues no van a ser más grandes porque no tienen tantos receptores sensoriales. Y pues es lo que nos interesa aquí es la parte B, porque lo otro es el área. ¿Le das, por favor? Y bueno, el componente emocional del dolor se le dice así porque es como que la sensación de estar lastimado, y se cree que este es un resultado de impulsos que se proyectan desde el tálamo a la circunvolución cingulada, en particular a la parte anterior de esta circunvolución. Y pues como esta forma parte del sistema límbico, se va a encontrar involucrada con la emoción. Y pues ahí está el sistema, la circunvolución cingulada anterior, que sería lo azul-verde en la imagen de la izquierda, y en la de la derecha, pues ahí está la circunvolución. ¿Le das? Los dolores referidos, pues, como ya dije, se van a producir porque neuronas sensoriales viscerales y sensoriales somáticas pueden hacer sinapsis en las mismas interneuronas de la médula espinal. Entonces, pues estas se van a proyectar al tálamo y de ahí a la ubicación somática particular, en la corteza somatosensorial. Y pues un ejemplo es la angina de pecho, que puede doler en el brazo izquierdo, aunque pues el dolor no sea en el brazo izquierdo, sino que pues un daño en el corazón. Y pues otro ejemplo es cuando hay un dolor en la espalda bajo el omóplato derecho, que puede ser producido por un cálculo en la vesícula biliar. Y ya ahí están ejemplos de dolores referidos. Sí, estos dolores referidos son muy importantes en la clínica, en la documentación de la historia clínica, en la parte también exploratoria, y ustedes los van a ver mucho y los van a repasar todos los que se conocen en la clase de propedéutica de la clínica. Van a ver cómo muchas veces una referencia de un dolor nos puede indicar algo, como por ejemplo, como ya lo citó Monse, ya lo vieron también allá en Corazón, el famoso dolor referido de la angina de pecho, que se va hacia el brazo izquierdo, parte inferior del cuello. Y bueno, son algunos, van a existir muchos ejemplos de dolores referidos que son una pauta, una guía, junto con el interrogatorio, la exploración para la clínica. Muy bien, Monse, adelante. Bueno, ahora hablando de los campos receptivos, un campo receptivo va a ser el área de la piel que es inervada por una neurona, y cuando se estimula esta área de la piel va a activar a esta neurona que la inerva, y va a activar ahora a neuronas de segundo y tercer orden, que va a llevar a la activación de las neuronas que se encuentran en la corteza cerebral, en la circunvolución postcentral, y por esto se puede decir que neuronas en la circunvolución postcentral tienen campos receptivos en la piel. Y el área del campo receptivo va a depender de la densidad de los receptores. Por ejemplo, en la espalda y en las piernas tenemos un área de la piel muy grande y también tenemos pocas terminaciones.
por lo cual el campo receptivo de cada neurona es grande. Y a diferencia en las yemas de los dedos, el área del campo receptivo es muy pequeña y vamos a tener muchas terminaciones nerviosas, por lo que se puede decir que el campo receptivo de cada neurona en las yemas de los dedos es muy pequeña. Aquí, Bueno, Ana María, si eres de Ana María, sí. hija, tenemos dos conceptos, listos Sí. todos, listos. Sí. Lo de campo receptivo, ¿qué es? Y el área del campo receptivo. Y ahorita vamos a citar ejemplos en otras áreas del cuerpo de cómo esa densidad de receptores tiene mucho que ver. Muy bien, Ana María, adelante. Bueno, ahora vemos, una representación de el área inervada de la piel por una neurona. La agudeza sensorial, pues esta va a depender del número de receptores y del tamaño del campo receptivo. Por ejemplo, teniendo un mayor número de receptores y una menor área del campo receptivo, vamos a tener una mayor agudeza visual. Aquí tenemos... Sensorial, ¿verdad? Sensorial. Ay, sí, sensorial, Sí, perdón. sensorial. Aquí tenemos un campo receptivo que es muy grande y tenemos una densidad pequeña. Poniendo 2 puntos, van a estimular el mismo campo receptivo, lo cual se va a interpretar la información como si solo fuera un punto. Y acá tenemos campos receptivos más pequeños, pero con una mayor densidad de neuronas, de receptores. Y cada punto va a estar, se va a colocar en diferentes campos receptivos y se va a interpretar la información como si fueran, pues, 2 puntos. Claro. Y bueno, tenemos también el umbral de tacto de 2 puntos que se relaciona con lo que ya mencioné. Este nos sirve para medir el tamaño de los campos receptivos. Se hace la misma prueba con un compás y si la distancia del compás es muy grande y están en diferentes campos receptivos, se interpreta como 2 puntos. Y si la distancia del compás es pequeña, se va a encontrar en el mismo campo receptivo y se interpreta como un punto. Así es. Aunque aquí, si se fijan, tenemos 2 puntas de compás, ¿verdad? En el de solo un punto de tacto, pero solo vamos a distinguir uno. Nuestra sensación va a ser que solamente estamos recibiendo un pinchazo por esa punta de compás cuando verdaderamente tenemos 2. Pero miren, el punto de percepción es de una sola terminal, de una sola neurona sensorial, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nuestra sensación es 1. ¿Ok? Adelante, Ana. Bueno, también el umbral se puede definir como la distancia mínima a la cual los 2 puntos se pueden percibir como separados. El libro nos da un ejemplo de la lectura de Braille, que esta consiste en símbolos que van a formar un relieve sobre la página y se van a encontrar separados a 2.5 milímetros cada uno, que es un poco mayor de los campos receptivos, de la distancia en los campos receptivos en el dedo índice. Y bueno, también nos dice que las personas que tienen esta habilidad muy desarrollada van a poder leer como si una persona que tiene la capacidad visual leyera en voz alta, que es de alrededor de 100 palabras por minuto. Muy bien, o sea, ese umbral del tacto de los 2 puntos es la base, ¿verdad? La base de la lectura Braille, sí es cierto. Muy bien. Y bueno, también tenemos una... No, anterior. Me pasas la anterior. Esta tablita, por favor, me gustaría revisarla, el cuadro 10.3. Ah, sí. Bueno, esta nos dice que en cada 10 milímetros se va a encontrar otro campo receptivo, un campo receptivo diferente y pues va a ir cambiando dependiendo de la zona del cuerpo que se estudia. Por ejemplo, en la espalda, a cada 42 milímetros vamos a tener que se va a encontrar otro campo receptivo. Y en el dedo índice cada 2 milímetros, pues... Así es. O sea, fíjate, Ana, en las partes muy amplias, que es muslo, espalda, abdomen, la distancia del umbral de tacto de 2 puntos es mayor, obviamente, ¿verdad? Mira en la palma de la mano, en el pulgar, bueno, pues en la pantorrilla es muy distante, en la planta del pie, así es. Ok, el chiste es entender el significado de esa sensación de la neurona sensorial. Si tengo una y
el campo receptivo obviamente a nosotros se nos va a interpretar como una sola estímulo, pero si tenemos dos o más, pues se van a percibir de acuerdo al número de esas neuronas sensoriales que se están tocando, como es el dibujo del lado izquierdo de tu diapositiva. Muy bien. ¿Ok? Entonces, entender umbral del tacto de 2 puntos, entender campo receptivo, ¿ok? Y entender el otro término que vamos a ver más adelante, que es la inhibición lateral. Muy bien, adelante, Ana. El libro nos menciona una aplicación clínica que es de la extremidad fantasma. Y este fenómeno se describió durante la Guerra Civil de Estados Unidos, en la que los veteranos que sufrían alguna amputación pedían que se les masajeara alguna parte de esta extremidad faltante. Esta puede llegar a ser útil en la aplicación de prótesis, ya que la persona puede sentir que la extremidad faltante entra o está ahí. Pero bueno, también en el 70% de las personas que sufren de alguna amputación van a experimentar dolor intenso y persistente, porque los nervios que permanecen se van a acomodar como en un muñón, como nódulos que se llaman neuronas, que van a transmitir información, impulsos nerviosos hacia el encéfalo, que se interpreta como sensaciones de esa extremidad faltante. También tenemos casos en los que no va a haber una amputación, pero se va a producir este fenómeno. Por ejemplo, en los casos en los que los nervios de la extremidad se han cortado o una persona sufre de una lesión de la médula espinal por arriba del nivel que se encuentra la extremidad. También, bueno, está la teoría de que va a existir una reorganización en el cerebro. Esta va a suceder por falta de sensaciones, y esto se ha demostrado que sucede en el tálamo y en la circunvalación postcentral, que pues es donde se tiene el mapa de las representaciones sensoriales del cuerpo. La inhibición lateral, pues en este concepto nos dice que un objeto romo va a tocar la piel y va a estimular a los campos receptivos que se encuentran en pleno contacto en el que se encuentra este objeto, pero también va a haber estímulos que se encuentran en la periferia, pero esta estimulación va a ir disminuyendo sin una frontera clara, pero solo va a haber solo va a haber como la sensación que solo se está tocando un solo punto, y esto pues solo se va a interpretar como un tacto único, que se le llama inhibición lateral. La inhibición lateral y la agudización va a ocurrir en el sistema nervioso central, ya que las neuronas sensoriales que sí se estimulan fuerte pueden llegar a inhibir a los campos vecinos que también se llegan a estimular. Y la inhibición lateral es diferente para todos los sentidos. En la audición es para afinar al encéfalo para que pueda distinguir sonidos de diferentes tonos. En la visión va a poder detallar los límites entre la luz y la oscuridad, y en la olfacción puede llegar a distinguir los olores que se encuentran muy relacionados. O sea, que en todos los sentidos, en todas las sensaciones que vamos a estar percibiendo del exterior, vamos a tener inhibición lateral con el objeto de afinar lo que vamos a percibir. Fíjense qué interesante. Esa inhibición lateral entonces ocurre, bueno, pues ya tienes ahí, ¿verdad? Por medio ya a nivel del sistema nervioso central, ¿por medio de quiénes? De interneuronas. De interneuronas. Son conceptos, chicos, que en este capítulo en esta primera parte de este capítulo se vuelven importantes. Ya vimos, pues, la clasificación de los receptores, ya desde el punto de vista de todo lo que analizamos, ¿verdad? Función, estructura, percepción, cómo se maneja, si son exteriores o interiores, en fin. Y luego vimos conceptos como fue el campo receptivo, como fue la inhibición lateral, como fue el umbral de tacto de 2 puntos. Entendimos cómo por su respuesta pueden ser tónicos y fásicos. Muy bien. ¿Con qué quieres cerrar, Ana María? Pues voy a seguir a gusto y olfato. No, eso sí ya continuaríamos hasta mañana.
Muy bien, chicos. ¿Hasta aquí alguna observación, algún comentario, alguna duda? O sea, estos conceptos y entenderlos, ¿verdad? Que tenemos zonas del cuerpo en donde hay más terminales, más denso está la población de receptores, y eso se refleja a nivel de los mapas de la circunvolución poscentral como áreas más finas en cuanto a la percepción de la somatoestesia, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces en esta mañana de hoy platicamos mucho de toda la generalidad de la fisiología sensorial, cómo van y aterrizan a nivel del sistema nervioso central en la circunvolución poscentral, porque ya hablamos de la precentral, que es toda la parte motora, ahora estamos hablando de las sensaciones, ¿ok? Bueno, nos vemos mañana para que tengan tiempo de conectarse. Doctora, hay dudas. Hay 2 personas que tienen A ver, levantado. déjenme ver. Dylan, adelante, Dylan. Yo tengo una duda de que, por ejemplo, el umbral del dolor, o sea, varía de una persona